¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que a día de hoy afronta el sector legal en materia de transformación digital, captación y retención de talento? Para hablar de ello, hoy contamos con la presencia de Laura Alcaraz y de Rafael Sánchez Ariste. Rafael es socio del área de propiedad intelectual industrial en el despacho de Quatre Casas, a la vez es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Laura es headhunter especializada en el sector legal, colaborando con las mejores firmas a nivel nacional en España. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí a los dos. Gracias a vosotros. Es un placer. Bueno, empezaremos esta entrevista, si os parece bien, haciendo un breve recorrido a lo largo de vuestra trayectoria, de vuestra carrera profesional. Empezaremos contigo, Rafael. Me gustaría que me explicaras cómo llegaste a ser socio de un despacho como es Quatre Casas, catedrático de la universidad, trabajando en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cuáles son los desafíos que has tenido que afrontar a lo largo de tu carrera? ¿Cuál ha sido tu mindset, por decirlo de alguna forma, para que los estudiantes puedan sentirse inspirados de alguna forma, ¿no?, a lo largo de tu carrera y de tu trayectoria? Sí, la dedicación al área de la propiedad intelectual lo tuve clara desde el principio, pero mi trayectoria es una trayectoria académica, básicamente. Yo decidí hacer el doctorado de la investigación en temas de copyright en su momento, y a eso dediqué el primer tercio, yo diría, de mi carrera, ¿no?, unos 10 años aproximadamente, hasta que, digamos, me consolidé como profesor titular de Derecho Civil. Después se abre un periodo en el que tengo algunas experiencias más bien judiciales, digamos. Estuve como magistrado suplente en una audiencia provincial y estuve 5 años como letrado en el Servicio de Estudios e Informes del Consejo del Poder Judicial. Y es después cuando ya desemboco más en esta etapa, digamos, puramente del ejercicio profesional, de la abogacía, en una pequeña boutique primero, después en una gran firma como consultor y ya estos últimos años como socio en Quatre Casas. Y bueno, no se puede decir entonces que hubiera preconcebido este último destino, pero bueno, creo que es una forma de llegar a la sociatura de un despacho como otras, ¿no? Quizás, ya digo, la más habitual no sea esta, proveniendo de la universidad, aunque hay también otros casos, pero lo más habitual es que la evolución de un abogado joven que entra como junior en una firma grande vaya pasando una serie de años primero en esa etapa, después está como asociado 6, 7, 8 años, un poco más a veces, y ya entra en una zona en la que se puede promover para la asociatura, ¿no? Quizás ese es el modelo que yo tengo en mente con algunas abogadas con las que trabajo que están ya casi acercándose a esa etapa en la que van a evolucionar a la asociatura, ¿no? Pero bueno, creo que cualquier camino es válido, lo importante es acumular esas experiencias jurídicas y si a alguien le gusta la abogacía, pues que apueste por intentarlo y por desarrollarse dentro de un despacho más grande o más pequeño. Vale, gracias, Rafael. Laura, ¿qué podrías explicarnos acerca de tu trayectoria profesional? ¿Cómo empezaste dentro de tu sector, en concreto como headhunter dentro del sector legal, ¿no? Yo me gradué en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y me especialicé en Derecho Internacional de los Negocios en ESADE. En ese momento decidí incorporarme dentro del departamento laboral de Deloitte y allí pues me di cuenta que lo que realmente a mí me apasionaba era todo lo relativo a recursos humanos, selección de personal y tener interacción con los candidatos para los procesos de selección concretos de Deloitte, ¿no? En ese momento decidí dar otro salto y fue cuando me incorporé en una gran multinacional especializada en headhunting dentro del departamento de Tax and Legal. Estuve allí durante unos años formándome hasta que decidí montar mi propia boutique de headhunting legal en España y desde ese día hasta hoy pues han pasado ya más de 15 años, ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos qué es esto de headhunting? ¿En qué consiste? ¿Con qué tipo de perfiles trabajas? Mi equipo y yo trabajamos con abogados. Llevamos tanto perfiles juniors como socios. Si bien es cierto que yo a día de hoy en exclusiva mi dedicación es para perfiles de socios y también colaboro muy directamente en fusiones entre despachos de abogados. Ahora bien, nunca dejo de tener un contacto, aunque sea indirecto, con abogados juniors. ¿Por qué, no? Pues porque al final
es una manera de estar constantemente actualizada del mercado jurídico y además porque de esta manera conoces qué es lo que demandan estos perfiles juniors en el mercado, ¿no? En este sentido. Y cómo yo ejerzo, ¿no? Cuáles son mis funciones como headhunter, ¿no? En este sentido, pues lo que yo hago como headhunter y mi día a día es conocer exactamente qué necesidades tiene mi cliente, que puede ser un despacho de abogados, una firma internacional o incluso una empresa final, ¿no? Y ver qué puede aportar el candidato en cada caso concreto. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo al final conoces muy bien, ¿no? a tu cliente y sabes lo que le puede encajar de lo que no le pueda encajar. Y muchas veces el candidato, cuando estás en una entrevista, se postula para una firma de abogados concreta, pero tú ya sabes que por una razón o por otra no encajan, ¿no? Entonces, bueno, este es el valor añadido del headhunter, ¿no? Saber seleccionar para cada cliente al perfil concreto. Bueno, en cuanto justo íbamos en esa línea, en cuanto a detección y retención de talento, se habla mucho, ¿no? Acerca de que a día de hoy hay como una problemática, no sé si solo de los grandes despachos, pero en cuanto a la retención y a la captación de este talento, ¿no? Entonces, ¿es realmente un problema real? Esto empezamos contigo, Laura, si te parece. Es un problema absoluto, tanto por parte de los despachos de abogados, firmas internacionales, incluso por parte de lo que sería la empresa final, ¿no? Es un problema generalizado, pero sobre todo en ciudades como Madrid, donde el sistema jurídico está tan atomizado, es decir, hay muchísimos despachos de abogados, ¿no? Pues esto hace que realmente esta problemática se agudice aún más, porque bueno, hay mucha oferta, mucha demanda y por tanto captar y retener al candidato aún se complica mucho más, ¿no? A nivel de políticas que utilizan los despachos o las empresas para mantener al profesional o para captarlo, efectivamente hay muchas políticas que no son retributivas, que también el tema retributivo es principal, pero son políticas de carácter inmaterial, ¿no? Como es pues, la calidad de vida, el teletrabajo, la facilidad de que el profesional pueda realizar secondments en otras oficinas de otro país, ¿no? El tener una carrera profesional muy marcada en el despacho de abogados para que ese profesional pueda crecer. Estas son políticas que se utilizan muchísimo. Yo a modo de ejemplo siempre lo digo, ¿no? Cuando hago una entrevista y veo que un candidato se preocupa mucho por la carrera profesional de ese despacho en concreto, siempre le digo que pregunte en la entrevista si hay edad de jubilación obligatoria de los socios, si está cerrada esa edad de jubilación, porque si realmente está cerrada y hay una salida del socio, entonces ellos tienen campo, ¿no? Para crecer dentro de ese despacho concreto. Pues gracias, Laura. ¿Cómo lo vives tú en base a tu experiencia, sobre todo en materia de detección y de retención de talento? En tu departamento, ¿cómo lo visualizarías? Bueno, claro, nosotros nos apoyamos en unas políticas de detección y de retención ya muy sofisticadas, propio de los profesionales que trabajan como Laura, ya externos o internos, ¿no? Y nos apoyamos en unos métodos que están bastante decantados y bastante sofisticados. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la fase de detección nos interesamos por potenciales candidatos que ya, lógicamente, han pasado una serie de controles, o como queramos decir, donde se detectan unas capacidades más generales como abogado, como jurista, como técnico, como persona con unas skills. Y después ahí nosotros, lógicamente, intentamos ver, para nuestro campo en particular, si hablamos de propiedad intelectual, derecho digital, innovación, pues sí que nos interesan candidatos con un perfil que tengan una especialización. Yo diría que esto hoy en día es bastante importante, por lo menos en áreas como la nuestra. No digo que sea absolutamente imprescindible, pero está claro que es un factor a tener muy en cuenta.
En cuanto a la retención, que es casi tan o más importante ahora mismo que la detección, pues ahí nos enfrentamos a los obstáculos habituales y Laura ha apuntado ya una serie de cosas. Yo creo que está claro que hay factores como los retributivos, la conciliación personal y laboral, etcétera, que son fundamentales hoy. Ninguna empresa, diría, ningún despacho, por supuesto, puede permitirse prescindir de todo eso, ¿no? Pero yo sí que creo, o quiero creer, que hay unos intangibles, hay unas razones que van más allá de eso, que hace que las personas, los abogados, las abogadas estén estimulados con lo que están haciendo, que sepamos ir captando su maduración, dándoles a cada uno la cuota de responsabilidad que en cada momento pueden dar, que sientan que siguen creciendo. O sea, si en el fondo, si consigues que siempre esté estimulado como cuando se incorporó o se unió al equipo, y que perciban que pertenecer a ese equipo, ¿no? Esa sensación es algo bueno porque quieren trabajar con sus compañeros o quieren trabajar con nosotros o con los socios, pues habremos conseguido que esa persona esté a gusto y no se quiera marchar. Dicho eso, pues evidentemente la rotación es fuerte, ¿no? Pero yo creo que nosotros al menos tratamos de conseguir que las personas permanezcan el máximo de tiempo dentro de las medias del sector y estamos contentos con los equipos que vamos formando, aunque sean más o menos dinámicos, pero son equipos también muy estables en el tiempo y eso a mí me parece importante. Existe esa fama, ¿no? que cuando, ya no solo como juniors, y cuando empiezas a trabajar en un gran despacho de abogados, la cantidad de horas que le dedicas es muy grande, ¿no? Se está peleando desde dentro de los despachos, se está mejorando, intentando mejorar desde dentro del despacho, hablando de lo que comentabas también en cuanto a conciliación personal, etcétera, etcétera. ¿Se está teniendo en cuenta esto? Totalmente, es un factor inmaterial que comentaba, ¿no? Para retener y captar el talento, igual que el teletrabajo, igual que la calidad de vida o igual que otros factores que no son retributivos, son intangibles, pero que se tienen totalmente en cuenta, porque es que si no, retener a los perfiles con la demanda que hay, sobre todo de diferentes bandas de seniority, ¿no? Cuesta muchísimo. Sí, sí, se tiene muy en cuenta. ¿Qué habilidades tenéis en cuenta, por ejemplo, a la hora de contratar en tu departamento, Rafael? Sobre todo a nivel humano y a nivel profesional, ¿no? Ambas. Es decir, ¿qué valoras en un candidato? Bueno, valoramos habilidades o características que a veces escasean hoy en día. Yo pondría el ejemplo de la capacidad de concentración, por ejemplo, que no debe estar reñida con estar al tanto de cualquier nueva información, pero es importante el cuidado del detalle, ¿no? Creo que tenemos que aprender a generar productos de cada vez más calidad y esto exige que las personas estén muy concentradas en sus tareas, ¿no? Yo al menos valoramos también mucho la capacidad de ser resolutivo, de no solo detectar un problema, sino ya de avanzar sobre el problema hacia la solución, incluso ser proactivo, ser propositivo, el que las personas enseguida detecten o lean bien el entorno en el que se van a tener que manejar y sepan lo que se espera de ellas. También para eso es importante la transparencia, por supuesto, y el dejar claro todo eso, ¿no? Es una labor, es una interacción entre los que ocupamos unas posiciones y los que ocupan otras, ¿no? Si no hay esa comunicación, no funciona. Yo creo que ahí es importante que cada uno hable y diga. Y en este punto también diría que una cualidad importante es, digamos, ser honesto. Todos debemos ser honestos. No mentir a los demás, pero no mentirnos a nosotros mismos tampoco. Es decir, que el abogado tiene que ser capaz de entender cuáles son sus limitaciones y en un momento dado admitirlas, reconocerlas, ver que está desencajando con respecto a lo que se espera de él o que es lógico que se espere de él o no. Y yo diría que esas características para mí son muy valiosas, ¿no? No digo que sean las únicas, pero intentamos encontrarlas en las personas que trabajan con nosotros. Y aquí, en tu caso, como headhunter, también tienes algo que decir en el sentido de cuando ves a un abogado que quizá, como comentaba Rafael, tiene ciertas limitaciones, pero puede tener un rango, un margen de mejora elevado, es una función tuya también, Laura, el poder asesorar, ¿no?, a una persona que puede ser muy válida. Ahora bien, necesita, como ha comentado Rafael, ser honesto consigo mismo, tener ese margen de mejora e ir a por ello. Partimos de la base de una toma de referencias previa por parte del candidato que entrevistamos
Y ahí lo que valoramos muchísimo en ese sentido y en consecuencia es la dedicación y el compromiso del puesto de trabajo en el que el profesional desarrolla su día a día como abogado, ya sea pues en una firma de abogados o en una empresa final, y sobre todo valoramos muchísimo la responsabilidad profesional, ¿no? En ese sentido. Es decir, antes, a modo de ejemplo, era muy poco habitual que un candidato sin previo aviso no se presentara a una entrevista. Ahora esto pasa. Y por tanto, esto no es tener responsabilidad profesional. Y al final, el candidato se ve marcado con unas malas referencias, tanto por parte del headhunter como por parte del cliente concreto, como en el mercado, ¿no? Y por tanto, es un punto negativo a la hora luego de valorar al candidato posteriormente, ¿no? Entonces, son estos 3 puntos que sin duda lo valoramos muchísimo como headhunters. La transformación digital está cambiando pues, bueno, todos los sectores, ¿no? De la sociedad, incluso legal. Rafael, ¿qué áreas del derecho identificas que pueden ser una oportunidad para especializarse a día de hoy con la irrupción de nuevas tecnologías, como pueden ser la inteligencia artificial, blockchain, tecnologías que en su uso no se asienta pacíficamente dentro del ordenamiento jurídico se refiere, ¿no? Sobre todo pues, hablamos de criptoactivos, tokenización de activos, inteligencia artificial y todos los debates que supone. ¿Cuáles crees que son esas áreas de especialización o que pueden ser interesantes, ¿no? para especializarse en ellas? Sí, es decir, lo que tú mencionas, ¿no? Creo que ahora mismo todo lo que se ha dado en llamar el derecho digital, ¿no? Que aglutina muchas diferentes ramas o subramas que antes hablamos quizás con otras terminologías, y han ido evolucionando al compás del desarrollo tecnológico y de servicios relacionados con Internet, con la sociedad de la información, etc., ¿no? Entonces yo creo que todo lo que esté vinculado a esos nuevos procesos, tanto por operadores privados como públicos, los nuevos servicios, modelos de negocio, los riesgos que van a tener que asumir los clientes, los potenciales clientes, toda esa gama de asesoramiento relacionado con las actividades que se realizan en el entorno interactivo, digital, telemático, pues qué duda cabe que asistimos a un boom, pero es un boom que yo creo que no va a decaer, sino que realmente va a más, y creo que lo que se percibe es que va convergiendo, ¿no? Yo diría que una de las principales cosas que hemos visto es que desde el punto de vista de los juristas o abogados, lo que antes se estudiaba como elementos un tanto separables, ¿no? Pues protección de datos personales, propiedad industrial, sociedad de la información. Yo creo que ahora cada vez todos tenemos más claro que los nuevos servicios y los nuevos productos están muy interrelacionados, que las compañías muchas veces tienen intereses en todo ello, que ya no te puedes desentender del manejo de los datos, y ni siquiera datos personales, datos en sentido amplio, que muchas empresas, no sé si todas, van a tener que acudir y acuden a la inteligencia artificial, a utilizar uno u otro sistema, igual que se acude a un software, que la blockchain es también una realidad que empezó siendo algo incipiente, ahora mismo ha desbordado. Entonces yo creo que los abogados de este campo pues van a ser muy demandados y van a tener que tener habilidades y conocimientos en todas estas diferentes ramas que podemos llamar derecho digital, derecho tecnológico, de la innovación, etcétera, ¿no? Ya no tanto tan especializado en concreto en una materia, sino como más transversal, entiendo. Yo diría que sí, yo diría que algo más transversal, y viendo que cada uno de los negociados ha ido evolucionando, ¿no? Antes estábamos en el software, pero ahora ya estamos en inteligencia artificial, ¿no? Antes estábamos en los datos personales nada más, ahora hablamos ya de datos en general. No sé, la ciberseguridad, los servicios digitales, todo esto son pequeñas capas que se van añadiendo y van haciendo más complejo el panorama, y a su vez vamos viendo cómo se van tocando desde los diferentes grupos o núcleos, ¿no? Cada una de las cosas. Entonces, yo creo que va a ser muy valioso personas que tengan una formación 360, como se dice, y puedan en un momento dado comprender un problema que tiene que ver con un contrato, con una licencia que involucra derechos de propiedad intelectual, pero que también involucra datos, otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces hay que conocer ese... ¿Y crees que es interesante que el abogado, aparte también de tener ese conocimiento jurídico, entienda, pueda entender el modelo de negocio de su cliente, a qué se dedica su cliente? ¿Crees que también puede tener trascendencia en cuanto a los servicios, ¿no? Absolutamente, absolutamente sí. Yo creo que conocer el subyacente, comprender el fenómeno del que estamos hablando, la digitalización o
el desarrollo tecnológico a gran escala que tenemos hoy en día es un fenómeno social, económico, también jurídico, regulatorio, y creo que es muy difícil dedicarse a asesorar a clientes cuyos negocios se asientan sobre estos temas si no hay un conocimiento también de aspectos técnicos. No digo que haya que ser un experto informático de primer orden, pero es imposible que no puedas saber cómo funciona determinado producto o qué tecnología está debajo de un servicio o un modelo de negocio, ¿no? Creo que hay unos mínimos que hay que conocer y que también los abogados jóvenes deben estar versados en ese conocimiento. ¿Tú cómo lo ves esto, Laura? ¿Cómo has notado algún tipo de subida o demanda en este tipo de perfiles, en concreto abogados digitales o que requieran de conocimientos técnicos? ¿Cuál es la relación en este caso? ¿Qué te demanda el mercado, ¿no? Sí, de hecho nosotros vemos un auge en dos sectores, ¿no? Hay un auge que sigue creciendo y no decae, que son procesos de selección en áreas tradicionales del derecho, como es fiscal, como es laboral, mercantil o corporate. ¿Por qué? Porque al final conflictos entre socios habrán siempre y la conflictividad con las administraciones públicas va en aumento, ¿no? Por tanto, estos sectores no decaen. Ahora bien, vemos un auge total en procesos de selección en áreas como nuevas tecnologías, IP, protección de datos, ciberseguridad, y esto es al final porque, como bien decía Rafael, ¿no? El uso de las tecnologías va a más, el uso de Internet masivo, compras online, es una realidad que necesita del asesoramiento de un abogado, ¿no? De ahí que haya un auge para buscarlos. ¿Y cómo animaría, Rafael, a un estudiante de Derecho que en concreto quisiera especializarse o no supieras especializarse en propiedad intelectual, pero tendrías algo que decirle en el sentido de, oye, ¿por qué la propiedad intelectual? ¿Qué oportunidades tienes? ¿Qué te vas a encontrar, ¿no? Bueno, en este campo? Primero le diría que es divertida. Creo que es una materia que es muy sugerente, que incorpora aspectos del derecho privado tradicionales y clásicos con cosas muy de gran actualidad, ¿no? O sea, es una disciplina que cubre desde las manifestaciones intelectuales más tradicionales de la literatura o de la música hasta aspectos muy punteros, ¿no? La tecnología, el software, las bases de datos, el audiovisual en su conjunto y muchísimas manifestaciones hoy en día muy novedosas, ¿no? O sea, yo creo que es lo que engancha de esta rama. Pero bueno, es verdad que la palabra propiedad intelectual a su vez ya, aunque evoca mucho el copyright y demás, pero nos traslada también en sentido amplio a la propiedad industrial. Por tanto, también hablamos de los signos distintivos, hablamos de la innovación puramente de patentes, todo está bastante interrelacionado. Pero yo insisto en lo que decía, creo que ahora mismo para un abogado que se está formando es bueno que no pierda la perspectiva en que todos estos campos están muy interconectados. O sea, yo ahora mismo en la práctica del día a día veo que el asesoramiento que se nos pide rara vez también lo hay, ¿no? Pero rara vez está tan segmentado como decir, esto es un caso absoluto y puro de copyright, no tiene ningún otro elemento, ¿no? Siempre estamos con clientes que tienen otros problemas, que se enfrentan a una cuestión relacionada con sus servicios digitales, o que tienen una problemática que toca con datos, manejo de datos o adiestramiento de sistemas de inteligencia artificial, es decir, nos preguntan por cosas que ya son un poco más complejas. Entonces, hay que saber los elementos de siempre, pero ya tenemos que ponerlos a jugar con los elementos de ahora. Entonces, yo creo que la clave está en tener una formación primero y una experiencia después que combine todos esos elementos. Tener bien asentadas las bases, venir con un buen aprendizaje del derecho privado de toda la vida, y luego ser un poquito tecnólogo y estar interesado por todas estas novedades que han venido apareciendo en los últimos 15 años sobre todo, y estar un poco al día y que te guste estar en esa brecha. Yo creo que si es así, pues se lo va a pasar bien. Y no solo despachos como Cuatrecasas, muchos despachos tienen ya áreas importantes dedicadas a esto que llamamos, ¿no?, derecho digital o tecnológico, y hay un campo ahí muy bonito para mucha gente que se quiera dedicar a esto.
Mira, aprovechando lo que acabas de decir, que ya me has convencido a mí, sería ¿qué aprenderíamos en el módulo de propiedad intelectual industrial? ¿Qué aprenderá el alumno en este caso en el módulo de propiedad intelectual industrial? Pues bueno, nosotros hemos intentado en este módulo precisamente diseñarlo con esas características, es decir, hemos combinado los aspectos que tienen que conocerse para saber lo que es la propiedad intelectual de toda la vida, o sea, no puedes dejar de aprender todos los cimientos de esa parte del derecho, pero en cada uno de los puntos, al hablar de los sujetos de protección, al hablar del objeto de protección, al hablar de la cesión de los derechos, los límites, lo hemos ido enmarcando en la evolución que esto ha sufrido precisamente como consecuencia de la sociedad digital y de la sociedad de la información y por tanto cuál es el punto en el que ahora hay que analizar o estudiar cada uno de esos problemas. Por tanto es una especie de propiedad intelectual del entorno digital, podríamos decir, de manera que lo que capta sobre todo es ya la evolución legal, la evolución jurisprudencial, la evolución de negocio. Es muy importante ir estudiando cada una de esas cosas con los negocios que están detrás. Y lo mismo en la parte de la propiedad industrial. Esos son los dos grandes componentes que nosotros aportaremos, digamos, dentro de este programa de Derecho Digital e Innovación. Muchas gracias, Rafael. Y para finalizar, Laura, ¿nos podrías explicar, en tu caso, cuál es la colaboración que tenemos con Economics and Juris School y bueno, cómo los alumnos van a poder beneficiarse, ¿no?, de estos servicios, por tu parte, ¿no? Por supuesto. Sin duda, mi tarea en Economics and Juris es poder enseñar a todos los alumnos y alumnas de la escuela a conocer, en primer lugar, todas las novedades con la mayor actualización posible que acaecen en el sistema jurídico español y también a nivel internacional. Y, por otro lado, ayudarles de una forma u otra a encontrar un puesto de trabajo que encaje, no solo desde la perspectiva profesional y técnica, sino también desde el punto de vista personal y emocional. Muchísimas gracias, Rafael y Laura, por estar aquí, por haber explicado a nuestros alumnos en qué consiste el mercado, primero, y en qué consiste nuestro máster en Derecho Digital e Innovación y vuestra participación en él. Os esperamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.